Muy buenos días, hermanos. Un gusto estar con ustedes de tanto tiempo. Y quisiera empezar orando, dando gracias a Dios, Dios bueno, Dios soberano, Dios poderoso. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra a todos mis hermanos, Señor. Que esta palabra dé frutos, Señor, y caiga en un buen terreno. En el nombre de Jesús. Amén. Y justamente es sobre lo que vamos a compartir, el terreno. ¿Cómo está nuestro terreno? Tal vez tú tengas algún terreno, estás pensando comprar uno, pero no me estoy refiriendo a un terreno físico, sino al terreno espiritual. Entonces, yo quisiera comenzar con estas palabras que alguna vez las han escuchado, que la vida espiritual, el mundo espiritual es mucho más real que el mundo físico material que vemos. A veces no creemos en varias cosas, ¿no? Nos parecen ciencia ficción, pero son reales, tienen un efecto, ¿no? ¿Qué mayor prueba tenemos ahora que estamos viviendo esta pandemia? Un virus que no vemos causa muchos estragos. Muchos han dudado al principio, ¿no? Y aún dudan. ¿Será que me va a dar? ¿Y será que causa así tanto daño? Eso tal vez al principio, ahora que vemos más casos, ya la gente está tomando conciencia porque muchos están infectados. Y fíjense, por otra parte ahí está Dios, que tampoco lo vemos, que no es pequeñito. Dios es muy grande, pero igual no lo vemos. Dicen, nadie vio a Dios. Sin embargo, por lo menos con nuestros ojos físicos. Sin embargo, las manifestaciones de este Dios vivo, grande y poderoso también son conocidas por nosotros y muchos hemos disfrutamos de ellas. Quiero hablar primeramente de la parte tal vez médica del virus y luego comparar con el mundo espiritual, ¿no? Como les decía, un virus es una sustancia inerte, es un material nada más genético de ADN, DNA que está encapsulado y es una partícula que no tiene vida, como esto. ¿Y cómo hace tanto daño? ¿Cómo entra en nuestro cuerpo? No entra por el contacto de nuestra piel, ¿no? Entra por la vía respiratoria hacia nuestras mucosas y donde agarre una célula empieza a replicarse. Necesita de una célula viva. Esta sustancia que no tiene vida necesita de una célula viva para replicarse y hacer estragos, ¿no? Por eso es que se habla tanto de lavado de manos, desinfección de superficies, porque si el virus está aquí en mi mano, o toqué una superficie contaminada y yo toco mis ojos, mi nariz, mi boca, etcétera, por una mucosa puede entrar el virus y replicarse en una célula viva. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, no creemos que haya demonios, que haya brujería, que haya un poder espiritual que se va moviendo. Como también dudan de que Dios pueda hacer cosas espirituales en nuestras vidas. Porque es un terreno para muchos de ciencia ficción, que está en las películas nada más. Pero nosotros hemos vivido
la parte positiva de ese Dios grande que nos ha transformado y nos ha dado vida. Y también conocemos la otra parte espiritual del maligno. No nos es ajeno. No lo vemos, pero vemos sus manifestaciones. Manifiestas son las cosas de Dios, del Dios invisible, dice la palabra. Se hacen visibles su eterno poder y deidad. Entonces esto me da colación para hablarles de un poco de lo que está ocurriendo en esta pandemia. ¿Por qué este virus pasa desapercibido en muchas personas o causa una sintomatología muy leve en un 80%, como ustedes han escuchado, y un 20% la pasa muy mal, ¿no? Y de ese 20%, 15% tiene que ser hospitalizado y el 5% es el que va a las unidades de terapia intensiva, donde de ese 5% sale un porcentaje todavía menor de mortalidad, ¿no? Aunque este virus es muy infeccioso, muy contagioso, su letalidad, que quiere decir la fuerza con que produce una muerte, es baja, ¿no? Ahorita ya tenemos 2.000, también a los 2.000 muertos para 58.000 infectados, ¿no? Y si hacen una división, pues es 0,3% de muerte. En números se escucha bien poquito, ¿no? La mortalidad no llega a ser más del 5%, ¿no? Nosotros estamos todavía bajos, ¿sí? Porque los números son fríos, una vida es una vida. Y están perdiéndose varios, hermanos. Entonces, es letal. Lo que pasa es grave, pero ¿de qué depende de que ellos la pasen tan mal y lleguen a fallecer? ¿Y por qué los otros van bien? Y ahí es donde viene esta enseñanza, y es porque depende del terreno y depende de la respuesta del ser humano, ¿no? Me refiero a la respuesta porque se dice que el virus entra al organismo y a los 14 días, después de los 10 días, ya empieza a declinar su replicación. Al principio empieza una fase en que se replica al 100 por 1 y luego va bajando y después deja de hacer efecto. Pero el organismo sigue luchando, sigue respondiendo, algunos con mayor fuerza, y tratando de destruir el virus, destruyen el propio organismo, el propio pulmón. Y el paciente entra en un distrés que se llama y fallece. O depende del terreno. El terreno me refiero a que no es lo mismo que ataque a una persona que no es diabética, que no es hipertensa, que no es obesa, que no tiene problemas cardíacos, que no tiene problemas pulmonares. Pues se han visto que estas personas son un terreno muy malo para el virus y para que el virus pueda hacer estragos. Entonces, si uno controla estos factores de riesgo, pues también podría en un futuro dejar de ser una presa por estos virus y otros que pueden nacer, no sabemos, pueden aparecer. Entonces, fíjense cómo es la respuesta y el terreno. Y esto ocurre en el mundo espiritual, ¿no? El virus viene del
de una palabra griega que quiere decir o se puede traducir como toxina. Lo mismo que el pecado puede hacer, hermano. Puede entrar y tú darle vida y hacer estragos en tu vida. Pero también la palabra de Dios es sembrada y la respuesta y el terreno son muy importantes. Por ejemplo, vemos en Lucas 17, ¿se acuerdan de la parábola? No de la parábola, perdón, de los leprosos, los 10 hombres leprosos que fueron al encuentro de Jesús. En el 17:14 dice, o más bien desde el 12, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que pasaron a distancia y gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dijo: gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero. Entonces le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Fíjense, esta porción de las Escrituras puede usarse como para ver la gratitud que uno tiene, ¿no? Muchos a veces, pero ¿qué le diríamos al Señor? Pero Jesús nos ha dicho, estamos siendo obedientes, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Nosotros hemos hecho eso. Podríamos poner miles de excusas, pero realmente la gratitud, la respuesta de este leproso, a diferencia de los otros 9, fue de gratitud, fue de glorificar a Dios, de postrarse ante Él. Y hay diferentes respuestas ante lo que Dios hace, ¿no? El otro aspecto, el terreno, que es de lo que más vamos a hablar, me hace recuerdo a la parábola que está en Mateo 13, 3 en adelante, que habla sobre la parábola del sembrador, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo leamos. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar, y al entrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por uno, y otras al 70 y otras al 30. Saltemos al verso 18, ¿no? Ustedes pues escuchen la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce,
uno a 100, otro a 70 y otro a 30 por uno. ¿Cuántas veces tal vez hemos compartido esta parábola a quienes están empezando? Aquellos inconversos, lo que están empezando. Pero esta palabra yo veo que está más dada a los creyentes, a los que ya estamos un tiempo en eso. ¿Cuánto fruto ha dado la palabra del Señor en nuestras vidas? Si se dan cuenta, repite mucho el que oye y entiende, ¿no? Muchas veces hemos escuchado la palabra, ¿no? Como quien va a la misa o a la congre y escucha, ¿no? Y pregunta, ¿quién ha predicado? Tal vez te acuerdes de quién ha predicado. Y de qué ha predicado es más difícil, ¿no es cierto? Es más difícil, pero tal vez no estamos entendiendo y escuchando y entendiendo la palabra del Señor, ¿no? Ahora, el efecto que hace la palabra de Dios probablemente no es algo visible. No creas que el fruto o el efecto de la palabra de Dios tiene que ser público. Tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos puedan ver el cambio que Dios ha hecho en tu vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y puede dar un efecto que solo están viendo los de tu alrededor. Y eso es mucha cosa, hermanos, que Dios cambia esas vidas. Es la palabra de la cruz, ¿no? ¿Cuánto efecto ha producido la palabra de la cruz en nuestras vidas? Tal vez en algunos solo puede producir, hasta podemos llorar por ver como una película, ¿no? De cómo Cristo ha sido sacrificado, ha sido crucificado y ensangrentado. Pero ¿cuánto está produciendo en nuestras vidas, en la vida práctica, ¿no? Entonces, yo les invito, hermanos, a que veamos estos factores que pueden ser nuestra respuesta, nuestro terreno, que hacen que la palabra de Dios sea efectiva en nuestras vidas. ¿Quién sabe estos tipos de terrenos que hemos visto acá? Aquellos que dicen, escuchan y viene el enemigo y roba la palabra, o aquellos que las preocupaciones, los afanes ahogan la raíz, etc. O el que da fruto. No se han ido de la iglesia, estamos juntos ahí todos, diferentes tipos de cristianos, de hermanos que estamos ahí. Algunos sin fruto, algunos ahogados por las preocupaciones. Pero estamos ahí, permanecemos ahí. Y Dios quiere que cambiemos nuestro terreno. Se puede cambiar el terreno. Así como un diabético, un obeso, un hipertenso puede mejorar su nutrición, mejorar sus hábitos higiénicos, dietéticos y ser un mejor terreno para que ningún virus ni ninguna bacteria sea haga un festín en esa persona. De igual forma podemos nosotros cambiar nuestros factores, ¿no? Nuestro ambiente, tiempos con el Señor, que la palabra de Dios esté en tu casa, que tus hijos escuchen la palabra, que la repitan, que siempre esté reinando ese mundo espiritual, que tus hijos conozcan ese mundo espiritual. A veces ellos están viendo cosas mágicas, ¿no?, en la tele, y les gusta, les llama la atención, y crecemos con eso. Y realmente hay un mundo espiritual.
Este tiempo he visto morir mucha gente, he visto sufrir mucha gente por un virus que ni lo vemos, y realmente hay mucho dolor, sufrimiento, varios hermanos. Nos causa miedo, naturalmente. Yo muchas veces voy con temor a mi trabajo, pues temo infectar a mi familia. Es un riesgo latente, pero ahí me pongo a pensar, ¿cuánto temo a Dios que tampoco lo veo? Y deberíamos vivir, como dice Hebreos, como viendo al invisible, sosteniéndonos como viendo al invisible, con temor, con temblor delante de Él, antes de una sustancia, una cosa inerte, que si le damos chance realmente nos hace estragos, ¿no? Pues como alguien decía, tú puedes, no puedes, o puedes más bien que dejar que un pajarito esté en tu cabeza, pero no deberías permitir que haga nido en tu cabeza. Es lo mismo que hace el virus. La palabra de Dios debería permanecer y no pasar desapercibido. Tenemos que ser un terreno fructífero para el Señor. Bueno, hermanos, yo eso quería compartirles, y ahora más que todo quisiera orar con ustedes para que en este tiempo el Señor se mueva y nos perdone. ¿Por qué no leemos la parte intermedia que está entre la parábola y la explicación de la parábola del sembrador, que son los versos 9 en adelante? El que tiene oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús les respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más, y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír, ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y han cerrado sus ojos. De otro modo, verían con los ojos, oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Que esto ocurra, hermanos, en nuestras vidas. Podemos. De otro modo, dice que el que no oye va a oír. Y acuérdense que el buen terreno, el que dio mucho fruto, es aquel que oye y entiende, ¿no? Y en el verso 19 dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Para de qué depende eso? Tal vez, ¿no?, de la insensibilidad que hay en nuestras vidas a su palabra. Depende de nosotros, hermano, de la respuesta y el terreno. Acuérdense de eso. Yo quiero ser de los que realmente oyen, de los que perciben, ¿no? Que Dios nos enseñe a discernir estos tiempos, hermanos, y que nuestro corazón sea sensible y se convierta para que Dios sane nuestro corazón y nuestra tierra. Oremos, hermanos. Señor Dios misericordioso, acudimos a ti, Señor, en este tiempo
de muerte, de enfermedad, Señor, en nuestra tierra, para pedirte, Señor, que tengas misericordia de aquellos que están sufriendo tanto dolor, tanto sufrimiento. Señor, quita toda enfermedad, toda plaga de este pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos temerte a ti, Señor. Quita toda ansiedad, Señor, de varios corazones, Señor, de enfermar, de pensar que están contagiados cuando no lo están, Señor. Quita, Señor, toda insensibilidad de aquellos que piensan que no se van a contagiar y contagian a otros. Pero por sobre todo, Señor, que esto nos enseña a ver el mundo espiritual, que mejore nuestro terreno, Señor, para poder asir tu palabra y que ésta lleve fruto, Señor, para bien, para llegar a otros, Señor, más aún en este tiempo en que hay tanto sufrimiento, dolor y muerte. Sana nuestra tierra, te rogamos, Señor, sana nuestra tierra. Nos convertimos a ti, nos volvemos a ti. Perdona nuestra insensibilidad. Perdona, Señor, si en tu iglesia también ha entrado esto. Señor, este no me importismo y varios factores que minan nuestra tierra, pequeñas zorras como el chisme, Señor, como cosas que hacen tanto daño, Señor, a tu pueblo. Te rogamos, Señor, sana a tu iglesia, que se levante como estandarte en medio de esta pandemia. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos, que Dios nos bendiga. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Rey de gloria,
mi corazón a ti. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.